Cruzó el restaurante vacío, despacio y seguro de sí mismo. Un hombre con un abrigo de lana gris carbón que costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses. Y antes de que Gracia Yobay pudiera soltar el trapeador, él le tomó el rostro entre las manos y la besó como si llevara años haciéndolo. Ella se puso rígida, trató de empujarlo, pero la voz de él bajó hasta su oído, tranquila, fría y absoluta. No pelees conmigo. Estás en peligro. Finge que eres mi amante ahora mismo. Al otro lado del vidrio empañado, 3 hombres ya empujaban la puerta para entrar. Cuellos gruesos, manos escondidas dentro de sus chaquetas, del tipo de hombres que se mueven despacio porque saben que nadie se les va a escapar. Entonces el que iba al frente vio de quién era la boca que estaba sobre la de Grace. Se quedó congelado. Algo se le vació del rostro, porque el extraño que sostenía a Grace no era ningún extraño para ellos. Elliot Bass, 37 años, el hombre dueño de medio muelle y de cada sombra detrás de él. Una mandíbula tallada por 20 años de decisiones difíciles, y unos ojos que habían visto suplicar a otros hombres. Elliot levantó esos ojos por encima del hombro de Grace y los sostuvo ahí. Y fuera lo que fuera que esos 3 hombres vieron en esa mirada gris y plana, hizo que los 3 retrocedieran por donde habían venido. Pero Grace todavía no sabía nada de eso. Lo único que sabía era que una camarera pobre, con la caja vacía, una madre muerta y una montaña de deudas de las que nunca lograría salir, acababa de ser besada por el hombre más peligroso de Providence. Y que cuando él finalmente se apartó, la miró como si ya supiera su nombre, como si ya supiera el nombre de su madre, como si ya conociera un secreto que ella había pasado 27 años sin que nadie le contara. Lo que él le susurró después iba a partir en 2 todo su mundo, ahí mismo, sobre el piso mojado del restaurante. Si este momento ya te tiene enganchado, dale like ahora mismo. Comparte esto con alguien que ame las historias que atrapan y no sueltan. Y suscríbete al canal para que nunca te pierdas lo que viene después. Ahora, regresemos a ese restaurante silencioso en Providence, para descubrir exactamente qué fue lo que Elliot Bass le susurró a continuación. Cuando él la soltó, Grace trastabilló hacia atrás. Su espalda baja golpeó el borde del mostrador y el trapeador cayó al suelo con un golpe seco y hueco que resonó por todo el salón vacío. Se pasó el dorso de la mano por los labios, respirando con fuerza. Y lo primero que sintió no fue miedo, sino rabia. ¿Quién eres?, exigió saber, con la voz temblando aunque luchaba por mantenerla firme. ¿Crees que puedes entrar aquí, a mi trabajo, y hacer algo así? Él no respondió de inmediato. Se quedó ahí parado, bajo la luz amarillenta y enfermiza del restaurante, con el olor a café frío y grasa de fritura todavía flotando en el aire, mientras la máquina de café goteaba detrás de ella con el ritmo constante de un reloj. Elliot Bass solo la observaba, sus ojos grises tan quietos como el agua antes de una tormenta. Y cuando por fin habló, su voz salió baja, uniforme, sin el más mínimo rastro de disculpa. Acabo de salvarte la vida, dijo. Puedes agradecerme después. Grace soltó una risa seca, un sonido sin ninguna diversión en él. Salvarme la vida, repitió, atacándome dentro de mi propio restaurante. Buscó a tientas detrás de ella el teléfono metido en el bolsillo del delantal, y sus dedos rozaron la carcasa de plástico agrietada. Voy a llamar a la policía, dijo. Y te sugiero que te vayas antes de que lleguen. Pero él no se movió. No parecía sentirse amenazado ni por un segundo con sus palabras. Y fue esa calma la que hizo que los dedos de Grace dudaran sobre la pantalla. ¿Quién crees que eran esos 3 hombres?, preguntó él, con un tono tan casual como si estuviera hablando del clima. ¿Qué crees que hacían entrando a un restaurante con el letrero apagado, casi a medianoche? Grace abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Ella los había visto. Había visto cómo se detuvieron en la entrada. Había visto cómo el rostro del que iba al frente se puso pálido al ver a Elliot. Había visto cómo los 3 retrocedieron en silencio, como si hubieran tropezado con algo que nunca debieron tocar. Se había dicho a sí misma que era problema de él, asunto de él, y que ella simplemente había tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado. No venían por mí, dijo él, como si hubiera leído el pensamiento en su mente. Venían por ti. Grace se quedó inmóvil. El teléfono en su mano de pronto se sintió insoportablemente pesado y completamente inútil. Las palabras de él no tenían sentido.
Ni una sola pieza encajaba en la vida que ella conocía. La vida de una camarera de turno nocturno que no le debía nada a nadie más que dinero, que no tenía enemigos aparte de su casero y los cobradores de deudas que la llamaban al teléfono. «Te equivocaste de persona», dijo ella en voz baja. «Yo no soy nadie. Limpio mesas, sirvo café y me voy a casa. Nadie vigila a gente como yo». Él ladeó la cabeza, un movimiento tan leve que casi no fue nada. Y por un instante ella sintió como si él estuviera mirando directamente a través de ella, viendo algo que ni ella misma sabía que cargaba. 6 días, dijo. Que llevaban 6 días vigilándola. El auto gris estacionado frente al restaurante cada noche cuando terminaba su turno. El hombre que se sentó en la mesa de la esquina el martes por la mañana, pidió café negro y lo dejó sin tocar. La mujer que esperó en la parada de autobús 3 noches seguidas pero jamás subió a un autobús. ¿Te diste cuenta, Grace? ¿Alguna vez te diste cuenta? A ella se le detuvo el corazón, porque sí se había dado cuenta. Había visto ese auto gris y se había dicho a sí misma que estaba imaginando cosas. Había limpiado la mesa donde el hombre dejó su café sin tocar, había visto la taza todavía llena hasta el borde, y se había preguntado por qué alguien pediría algo y nunca le daría un sorbo. Todos esos pequeños detalles que había apartado de su mente porque siempre estaba agotada, siempre ocupada contando cada última moneda, ahora regresaban y se alineaban en una sola línea, fría e implacable. «¿Cómo sabes esas cosas?», susurró. «¿Cómo sabes sobre mí?». Elliot no respondió. Miró hacia la puerta de vidrio, donde la lluvia oscura se extendía bajo el débil resplandor amarillo de las luces de la calle, y luego volvió a mirarla a ella. «No tenemos mucho tiempo», dijo. «Van a volver. Tal vez no esta noche, pero van a volver. Y la próxima vez, yo no estaré aquí de casualidad». Grace negó lentamente con la cabeza, como si negarlo con suficiente fuerza pudiera hacer que toda esa noche se disolviera. «No», dijo. «No, voy a llamar a la policía. Ellos vendrán. Ellos se van a encargar de esto. Ese es su trabajo». Levantó el teléfono, con el pulgar presionando el 9, luego el 1. Y fue en ese momento que Elliot dio un paso más cerca, ni amenazante ni apurado, solo lo suficientemente cerca para que su voz se suavizara en algo casi tierno. Y las palabras que dijo a continuación congelaron el dedo de Grace contra la pantalla brillante. El dedo de Grace se quedó suspendido sobre la pantalla, y en ese silencio, mientras tanto el hombre extraño como las 3 figuras que habían desaparecido, parecían mezclarse en un solo punto irreal, su mente agotada retrocedió 18 horas, hasta la mañana en que había despertado a rastras en la oscuridad de su departamento en el sótano, al final de la calle Dexter. Se había despertado antes de la alarma, como cada día, porque su cuerpo ya había olvidado lo que era descansar de verdad. El techo era tan bajo que podía tocarlo si se ponía de pie, y la única ventana quedaba al nivel del suelo, dejando entrar una luz gris opaca junto con el sonido de pasos que pasaban por la acera afuera. El cuarto siempre olía a humedad, un olor que se había metido en sus cobijas, en sus almohadas, hasta en su ropa, y ella había dejado de intentar lavarlo hacía mucho tiempo. Sobre la mesita contra la pared había una pila de sobres, todos marcados con las mismas palabras rojas en la esquina. Palabras que había aprendido a mirar sin ver, para que su corazón no se apretara. Facturas de hospital que se extendían a lo largo de los 2 años que su madre había pasado en la sala de tratamiento. Números que seguían multiplicándose y apilándose unos sobre otros, incluso después de que le cubrieran el rostro con una sábana blanca. Diane Ayobay había muerto en una tranquila tarde de noviembre, y el regalo que le dejó a su hija fue una deuda que Grace sabía que cargaría el resto de su vida. Esa mañana, como tantas otras, su teléfono había vibrado con un mensaje de un número que se sabía de memoria, sin saludo, solo unas cuantas palabras recordándole que el plazo ya había pasado, que los intereses seguían creciendo, que sabían dónde trabajaba. Lo había leído de pie junto al fregadero, y luego había puesto el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si eso pudiera hacer que las palabras desaparecieran. Se había preparado un café aguado con los restos del día anterior, comido media rebanada de pan seco, se había puesto el suéter deshilachado, y había subido los escalones de concreto húmedo hacia la ciudad. Había esperado el primer autobús en el frío cortante de un febrero en Providence, con ambas manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, y por una vieja costumbre,
Sus ojos se habían vuelto hacia el este, hacia el lugar más allá de los tejados y las grúas del puerto, donde la bahía de Narragansett se extendía ancha y gris bajo el cielo de invierno. Muy lejos, al otro lado del agua, todavía se erguía el viejo faro, y su haz de luz seguía girando lento entre la neblina de la mañana, constante como una respiración. Grace no sabía por qué lo buscaba cada mañana. Solo sabía que cuando era pequeña, su madre le había tomado la mano frente al agua y había señalado esa luz, susurrándole que mientras pudiera seguir viéndola, significaba que alguien, en algún lugar, la estaba esperando para volver a casa, que nunca estaría verdaderamente sola, Gracie. Ella había sido demasiado joven entonces para entender por qué la voz de su madre se quebraba al decir esas palabras, por qué sus ojos se llenaban de lágrimas mientras sus labios seguían sonriendo. Y Grace nunca había preguntado. Ahora su madre ya no estaba, y la luz seguía ahí, brillando para alguien que ya no existía, mientras Grace seguía parada bajo ella cada mañana, mirando hacia arriba y tratando de creer en la promesa que su madre le había hecho, incluso mientras el peso crecía dentro de ella, que a lo largo de sus 27 años de vida, todos a quienes había amado se habían ido, uno por uno, y que algún día ya no quedaría nadie por quien esperar. Había pasado todo ese día de pie en el restaurante, sirviendo café a rostros que jamás recordaría, limpiando mesas que ya estaban limpias, con las piernas entumecidas dentro de zapatos gastados. Y cuando el último compañero por fin se fue a casa, cuando cerró la puerta principal y comenzó a trapear el piso en la quietud del restaurante a oscuras, se había permitido creer que ese día también terminaría con la misma calma de siempre, que volvería a su cuartito húmedo, dormiría unas horas, y empezaría todo de nuevo desde el principio. No sabía que solo minutos después, un hombre con abrigo de lana atravesaría esa puerta y haría pedazos el ciclo agotador y familiar de su vida. Y ahora, mientras su mente volvía al presente, con el dedo todavía suspendido sobre la pantalla del teléfono y los ojos grises de Elliot Bass fijos en ella, Grace comprendió que la verdadera pregunta no era qué podían querer esos hombres de alguien tan común como ella, sino cómo sabía este hombre tanto sobre su vida. «Baja el teléfono», dijo Elliot. Y aunque su voz no sonaba más fuerte que antes, tenía un peso que hizo que el pulgar de Grace se detuviera justo antes del último número. «La policía no puede ayudarte», continuó. «Y créeme, consideré cada camino posible antes de cruzar la puerta de este restaurante». Grace apretó los dientes cuando la rabia volvió a subir y empujó al miedo hacia atrás. «No tienes derecho a decirme qué hacer», dijo. «No te conozco. No te debo nada. Y estoy demasiado cansada para escuchar a un extraño decirme que mi vida está en peligro». Solo minutos después de besarme sin permiso, levantó el teléfono más alto, como un desafío, con el dedo sobre el botón de llamada. «Diane Ayobay», dijo Elliot. Solo esas dos palabras. El nombre de su madre pronunciado por un hombre que ella jamás había visto en su vida, y toda la habitación pareció perder el equilibrio por un instante. Grace se quedó completamente inmóvil. El teléfono bajó despacio, no porque ella hubiera ordenado a su mano moverse, sino porque toda la fuerza había desaparecido de su brazo de golpe. «¿Qué acabas de decir?», susurró. «Tu madre», repitió él, con la voz aún uniforme, sin triunfo, sin lástima. Solo la verdad desnuda entre los dos. Diane Ayobay murió en noviembre pasado, después de pasar 2 años luchando por su vida en la sala de tratamiento del hospital sobre la colina. Estaba en la cama número 4, junto a la ventana, porque decía que quería ver el cielo. Grace sintió un frío recorrerle la espalda, un frío que no venía de la noche de febrero afuera, sino de algún lugar profundo dentro de su pecho. Nadie sabía ese detalle. Nadie. Nunca le había contado a nadie sobre la cama número 4, sobre la ventana, sobre la forma en que su madre, incluso en esos días finales cuando su cuerpo ya era poco más que una sombra, seguía volteando el rostro hacia la luz y sonreía. Era lo más privado que Grace guardaba dentro de sí, un fragmento de memoria que nunca había compartido con nadie. Y sin embargo, ahora este hombre lo recitaba como si leyera de una página que llevaba mucho tiempo memorizada. «¿Cómo?», comenzó, pero la voz se le quebró, y tuvo que tragar saliva antes de intentarlo de nuevo. «¿Cómo pudiste saber eso?». «No se lo dije a nadie». «Nunca se lo dije a nadie». Elliot no respondió la pregunta. Solo la miró, y por primera vez algo cruzó rápido por esos ojos grises y fríos que ella no pudo entender. Una sombra que apareció y se desvaneció casi de inmediato,
como la expresión de alguien que había vivido demasiado tiempo con un secreto, y que finalmente se encontraba frente a la persona que debió haberlo sabido desde siempre. Hay muchas cosas sobre tu madre que nunca te contaron, Grace, dijo en voz baja. Más de lo que puedas imaginar. Y las personas que estaban afuera de esa puerta esta noche vinieron por esas cosas. No por ti. Grace negó con la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a juntarse en las esquinas de sus ojos, no de dolor, sino de una confusión terrible que desgarraba el pequeño y seguro mundo que había construido alrededor de su vida. Mi madre era enfermera, dijo, casi suplicándose a sí misma que lo creyera. ¿Trabajaba? Me crió. Y no tenía ningún secreto. Era solo una mujer común que vivió una vida difícil. Estás mintiendo. Descubriste algo sobre ella y ahora lo estás usando para manipularme. Y ya no voy a escuchar más. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que sonaban vacías, porque ningún manipulador podría haber sabido sobre la cama número 4, la ventana, o el cielo. Elliot abrió la boca para hablar de nuevo. Y justo en ese instante, sin ningún aviso, todas las luces del restaurante se apagaron. La oscuridad cayó completa e instantánea, tragándolos a ambos, y el zumbido familiar del refrigerador detrás del mostrador, ese ruido de fondo que Grace había escuchado tantas veces que ya ni lo notaba, murió al mismo tiempo. Ella podía escuchar su propia respiración, rápida y entrecortada en el aire negro y espeso. Y entonces escuchó la voz de Elliot, ahora completamente distinta, fría y afilada, tensa como un cable, tan baja que apenas era más que un aliento liberado en la oscuridad. Volvieron, dijo. Toma mi mano. No hagas ningún sonido. Y pase lo que pase, no me sueltes. La mano de Grace encontró la de él en la oscuridad, y estaba tibia, seca y firme, cerrándose sobre sus dedos como un torniquete. Muévete, susurró Elliot, arrastrándola con él. Ella lo dejó guiarla, con los pies buscando el camino por el salón que había limpiado 1000 veces, esquivando mesas que ahora no eran más que formas negras y borrosas, con el corazón latiéndole en la garganta. Él se movía sin hacer ningún ruido, y eso la asustaba todavía más. La forma en que un hombre tan grande podía deslizarse por la oscuridad tan suave como el agua. Adelante, más allá de las puertas de vidrio, ella vio siluetas humanas contra la calle. Lentas, pacientes, acercándose. Por aquí, él le respiró contra el oído, girándola bruscamente hacia la izquierda, hacia la cocina. Se colaron por la puerta batiente y cruzaron la cocina helada, pesada con olor a acero frío y grasa endurecida, y Grace estuvo a punto de resbalar en el piso de mosaico. Elliot empujó la puerta de servicio al fondo de la cocina, y la noche de febrero entró de golpe, cortándole la piel como una navaja. El callejón detrás del restaurante era angosto, negro como boca de lobo y empapado de lluvia, apestando a basura y agua estancada. Estacionada justo al final, cerca de la boca del callejón, había una camioneta negra, con la carrocería inusualmente pesada, las ventanas más gruesas de lo normal. Sube, ordenó, abriendo la puerta trasera y empujándola adentro. Apenas había caído sobre el asiento cuando él ya estaba tras el volante. El motor rugió, y antes de que ella pudiera abrocharse el cinturón, el vehículo salió disparado del callejón. Grace fue empujada contra el asiento por la fuerza. Se giró para mirar por la ventana trasera y vio a 3 figuras salir en tropel por el frente del restaurante. Y entonces otro par de faros se encendió al otro lado de la calle, cuando un segundo vehículo salió disparado en persecución. «Nos están siguiendo», gritó, con la voz quebrándose. «Lo sé», respondió Elliot, sin apartar los ojos del camino. «Agáchate». La camioneta dio vuelta en una esquina, las llantas chillando sobre el pavimento mojado, y luego se lanzó directo hacia el distrito del puerto. Providence, casi a medianoche, pasaba borrosa por las ventanas en un remolino de luces amarillentas y fachadas oscuras. Elliot manejaba como un hombre que conocía cada calle, cada vuelta, cada punto ciego de memoria. Pasó un semáforo en amarillo, se cruzó frente a un camión, y desapareció por un camino angosto que corría junto al agua. Ahí la ciudad daba paso a otro mundo. Un mundo de bodegas enormes, grúas negras gigantescas recortadas contra el cielo, montones de contenedores apilados como murallas de fortaleza, y la bahía de Narragansett extendiéndose oscura a su izquierda, brillando con fragmentos rotos de luz. Los faros detrás de ellos seguían ahí,
implacables, cerrando la distancia. Grace se aferró al borde del asiento hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Detrás de ellos, el otro vehículo rugió y aceleró. Y en el destello, ella alcanzó a ver el rostro del conductor, la mandíbula apretada, los ojos entrecerrados con intención asesina, y supo, aunque nunca había escuchado su nombre antes, que era el líder. Ese hombre, murmuró Elliot entre dientes, es Bruno. Elliot giró el volante bruscamente, metiendo la camioneta en un pasillo angosto entre dos filas de bodegas, un espacio tan estrecho que el vehículo perseguidor tuvo que frenar antes de poder cruzar. Agárrate, dijo, presionando el acelerador. La camioneta pasó con solo unos centímetros de margen a cada lado, un espejo lateral raspando la pared y lanzando una lluvia de chispas. Grace contuvo la respiración. Salieron por el otro extremo, cruzaron un terreno cubierto de grava, y entonces Elliot giró bruscamente a la derecha, apagó los faros, y guió el vehículo entre dos filas oscuras de contenedores antes de apagar el motor. La oscuridad y el silencio cayeron al mismo tiempo. Grace no se atrevía a moverse. Podía escuchar su propio corazón, su propia respiración. Y en algún lugar más allá de los contenedores, el otro motor rugía dando vueltas, buscándolos. Sus faros barrieron la parte de arriba de los contenedores una vez, luego dos, haces blancos deslizándose por la oscuridad como dedos tanteando la noche. Grace se agachó lo más posible contra el asiento. Elliot permanecía inmóvil detrás del volante, una mano descansando ligera sobre la llave, todo su cuerpo convertido en una presencia quieta y calculadora. Esperaron. 1 minuto. 2 minutos. El sonido del otro motor se fue alejando, cada vez más lejos, hasta desaparecer por completo en la oscuridad del puerto. Solo entonces Elliot volvió a encender la camioneta, en silencio, y la sacó despacio de su escondite, deslizándose por las puertas del puerto y saliendo hacia una avenida vacía que llevaba al norte, fuera de la ciudad. Grace se enderezó despacio, soltando un aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo, y volteó a estudiar el perfil duro del hombre que acababa de arrancarla de las garras de la muerte, comprendiendo que iba corriendo hacia la oscuridad con un completo extraño, hacia un lugar del que no sabía absolutamente nada. La camioneta se deslizó hacia el estacionamiento subterráneo de una torre de vidrio que se alzaba en el corazón del centro de la ciudad, y un portón de acero se cerró en silencio detrás de ellos, dejando la ciudad y su oscuridad fuera de vista. Elliot la guió hacia un elevador privado sin botones, solo un pequeño panel de vidrio donde presionó su dedo, y la máquina los llevó hacia arriba en perfecto silencio, más y más alto, hasta que las puertas se abrieron directo hacia un espacio que le quitó el aliento a Grace. El penthouse se extendía frente a ella, un solo piso ocupando toda la cima de la torre, con paredes de vidrio que iban del suelo al techo y abrazaban toda la vista de Providence brillando allá abajo. Todo ahí era oscuro, lujoso y frío. Pisos de mármol color humo, muebles de cuero negro y acero, un piano de cola reluciente descansando en una esquina como una bestia dormida. Y ni una sola fotografía, ni un solo recuerdo, ni un solo rastro de que algún ser humano hubiera vivido, amado o reído alguna vez en ese lugar. Grace se detuvo en el umbral, y por un momento doloroso se hizo dolorosamente consciente de sí misma, del suéter deshilachado sobre su uniforme de camarera que todavía olía a café y aceite frito, de las suelas gastadas de sus zapatos manchadas de lodo del callejón detrás del restaurante, de su cabello apelmazado después de un turno larguísimo. Ese espacio valía más que todo lo que ella había tocado en sus 27 años de vida juntos, y eso la hizo sentirse pequeña y fuera de lugar, como una mancha caída por accidente sobre una tela blanca impecable. Cruzó los brazos sobre el pecho en un gesto instintivo de defensa, y se negó a dar un paso más. No voy a entrar, dijo. No sé qué es este lugar. No sé quién eres. Y no voy a caminar más lejos hacia un sitio donde nadie sabe que me trajeron. Elliot se quitó el abrigo de lana y lo colgó sobre el respaldo de una silla, y debajo había un cuerpo duro y poderoso dentro de una camisa oscura, junto con algo en la manera en que él se paraba que le decía que este era un hombre acostumbrado a ser temido. Eres libre de irte cuando quieras, dijo con calma. La puerta está justo detrás de ti. Pero del otro lado de esa puerta hay una ciudad donde hay gente que pasó 6 días esperando a que salieras sola. Aquí, al menos, las paredes son gruesas y nadie entra. Cruzó hacia un mueble bajo de madera oscura, abrió un cajón, y sacó un sobre amarillento por los años.
Grace siguió cada uno de sus movimientos con los ojos cansados de un animal atrapado en un rincón. Elliot puso el sobre la mesa de vidrio en el centro de la sala, y luego dio un paso atrás, como dejando a propósito suficiente espacio para que ella no se sintiera amenazada. «Ven», dijo. «No voy a tocarte. Pero hay cosas que necesitas ver, y una vez que las veas, no vas a poder regresar a la vida que crees que has estado viviendo». Grace no se movió. «Sigues hablando de mi madre como si la conocieras», dijo, con la voz temblando entre rabia y miedo. «Era enfermera. Trabajó toda su vida. Me crió sola, y no tenía nada que ocultarle a nadie». Elliot la observó por un largo momento, y no había lástima en sus ojos, solo algo pesado, como si estuviera obligado a decir una verdad que había cargado por demasiado tiempo. «Tu madre fue enfermera, Grace», dijo suavemente, «durante los últimos 20 años de su vida. Pero antes de eso, antes de que tú nacieras, Diane Ayobay ni siquiera tenía ese nombre. La mujer que se paraba junto a la bahía y te señalaba el faro. La mujer que te enseñó que mientras pudieras seguir viendo la luz, nunca estarías sola. Esa mujer había vivido una vida completamente distinta antes de convertirse en tu madre. Una vida que enterró para que tú pudieras crecer en paz». Grace sintió que sus pies la llevaban hacia adelante, no porque quisiera moverse de verdad, sino porque esas palabras parecían jalarla más cerca, y bajó la mirada hacia el sobre la mesa. Su papel amarillento por el tiempo, sus bordes gastados, un cordón desteñido enrollado a su alrededor. «¿Qué hay adentro?», susurró, aunque parte de ella ya temía la respuesta. Elliot solo la miró, y luego empujó el sobre un poco más hacia ella. «La verdad», dijo. «La verdad que tu madre pasó toda su vida ocultándote para que nunca tuvieras que saberla». Grace lo tomó con manos temblorosas y desató el cordón desteñido. Adentro había hojas de papel amarillento, varias fotografías viejas con las esquinas curvadas, y una pequeña libreta de piel resquebrajada por los años. Levantó la primera fotografía, y el corazón se le apretó. Era su madre, pero una Diane que nunca había conocido. Joven, de unos 20 años, con el cabello cayéndole largo sobre los hombros mientras posaba frente a un edificio de oficinas de vidrio, vestida con un traje de negocios impecable, un montón de carpetas entre los brazos. La mujer de la fotografía no se parecía en nada a la enfermera cansada en uniforme azul con la que Grace había crecido. «¿Quién es esta?», preguntó, aunque ya sabía exactamente quién era. «Esa es tu madre», respondió Elliot. Tenía 24 años. En ese entonces, su nombre no era Ayobay. Era contadora, y una de las mejores que esa organización tuvo jamás. La cabeza de Grace se levantó de golpe. «¿Qué organización?», exigió saber. «¿De qué estás hablando?». Elliot caminó hasta la pared de vidrio y le dio la espalda, mirando hacia la ciudad reluciente allá abajo, como si las palabras que estaba a punto de buscar fueran más fáciles de decir sin tener que mirarla a los ojos. «Hace 28 años», dijo, «se construyó un imperio en este puerto. Por fuera, era bienes raíces, transporte, empresas legítimas operando desde hermosos edificios. Por debajo, era otra cosa. Dinero sucio fluía a través de libros contables limpios. Los gastos se registraban bajo nombres que nunca fueron reales. Y la gente desaparecía sin que nadie hiciera preguntas. Para mantener esa máquina funcionando, necesitaban una contadora. Alguien lo bastante inteligente como para llevar 2 juegos de libros al mismo tiempo. Uno para que lo viera la ley. Tu madre era esa persona». Grace negó con la cabeza, los papeles temblando en sus manos. «No», dijo. «No, esto es absurdo. Mi madre odiaba hasta la idea de hacer trampa con unos cuantos dólares del impuesto sobre la renta. Era la persona más honesta que conocí. Por eso exactamente se fue», dijo Elliot, girando hacia ella de nuevo. «Ella no nació en ese mundo, Grace. La metieron a él cuando era demasiado joven, demasiado pobre, y demasiado desesperada por conseguir trabajo. Y para cuando entendió para qué llevaba realmente esas cuentas, ya era demasiado tarde para simplemente irse. Pero hizo algo que nadie esperaba. Durante sus últimos años ahí, hizo copias. Cada transacción, cada nombre, cada número, todo lo que probaba en que estaba construido ese imperio y quién estaba detrás de él. Lo escondió todo en un lugar seguro.
Y cuando supo que te esperaba a ti, usó esos documentos como escudo, y luego desapareció en mitad de la noche. Grace se llevó una mano a la boca. Abrió la pequeña libreta de piel entre los papeles, y adentro había filas apretadas de números, símbolos abreviados, nombres codificados en letras, todo escrito con la letra cuidadosa y familiar de su madre. La misma letra que Grace había visto en cientos de notas pegadas al refrigerador durante toda su infancia. El hombre detrás de todo esto, susurró, apenas haciendo ruido. Dijiste que había alguien detrás de todo. ¿Quién era? Elliot guardó silencio un momento, y cuando dijo el nombre, su voz bajó, dura y fría como el acero. Warren Kessler, dijo. No era viejo entonces, y no era tan poderoso como lo es ahora, pero ya era el más despiadado de todos ellos. Él firmaba las órdenes que tu madre tenía que anotar en los libros. Él decidía a quién se le permitía vivir y quién tenía que desaparecer. Y cuando descubrió que una de sus contadoras había copiado todo y había huido, nunca dejó de buscarla. 28 años, Grace. Durante 28 años, él ha creído que esa evidencia sigue en algún lugar por ahí, y que la mujer que la robó, o la hija de esa mujer, sabe dónde está. Grace soltó la libreta sobre la mesa como si le hubiera quemado las manos, todo su cuerpo temblando fuera de control. Por eso me han estado vigilando, dijo, la voz quebrándose a mitad de la frase. No por mí. Porque creen que sé dónde escondió mi madre eso. Elliot asintió despacio, y algo cercano a la tristeza brilló en sus ojos. Para ellos, tú no eres una persona, dijo suavemente. Eres solo una pista que sigue viva. La última pista hacia lo único que podría hundirlos a todos. Grace se dejó caer en el frío sillón de piel detrás de ella, todo el mundo que había conocido rompiéndose en pedazos bajo sus pies. Y a través del shock, otra pregunta comenzó a subir, más filosa y más fría que todas las demás. La pregunta de por qué este hombre conocía cada parte de la historia tan bien. Grace se quedó sentada, inmóvil en el sillón frío, con los ojos fijos en las fotografías y los papeles desparramados sobre la mesa de vidrio, y la rabia que crecía dentro de ella no era caliente ni ruidosa, sino algo frío y lento, algo que se filtraba poco a poco hasta la médula misma de sus huesos. Toda mi vida, dijo, con la voz tan baja y firme que hasta a ella le sonó extraña. Toda mi vida me mintió. Elliot no respondió, y su silencio se sintió como una confirmación. Grace tomó la fotografía de la mujer joven en el traje de negocios, con el pulgar recorriendo el borde gastado de la imagen. Cuando era niña, continuó, le preguntaba por mi padre. Le pregunté una y otra vez, año tras año, y cada vez me contaba la misma historia, que era un hombre que se fue antes de que yo naciera, que no nos quería, que en este mundo solo estábamos ella y yo, y que tenía que aprender a no depender de nadie. Puso la fotografía sobre la mesa con mucho cuidado, como si temiera que se rompiera. Crecí creyendo que era la hija de un hombre que ni siquiera se molestó en quedarse, dijo. Cargué con esa creencia durante 27 años. Le dio forma a todo lo que pensaba de mí misma, que era el tipo de persona a la que la gente podía abandonar, que nunca era suficiente para hacer que nadie se quedara. Y ahora estás aquí, sentado, diciéndome que hasta eso era mentira. Elliot se acercó despacio, y se sentó en la silla frente a ella, dejando apenas la distancia suficiente entre ellos. Ella no fue cruel contigo, dijo en voz baja. Fue la única manera que conocía para mantenerte a salvo. Si hubieras crecido buscando a un padre, haciendo preguntas, escarbando en el pasado, podrías haber llevado a esa gente directo a tu puerta. Su mentira fue un escudo, Grace. Grace levantó la mirada hacia él, y no había lágrimas en sus ojos, solo una claridad aterradora, fría y afilada. No, dijo. No te sientes ahí a convertir sus mentiras en algo noble. Sé que crees que me estás consolando, pero no entiendes. El problema no es que mintiera para protegerme. El problema es que me quitó el derecho a saber. Mi vida me pertenecía a mí, no a ella. Y ella decidió por mí que no tenía permitido saber quién era yo, de dónde venía, o quién era realmente mi madre. Dejó que me culpara a mí misma por algo que jamás pasó. Dejó que creyera que me habían abandonado cuando la verdad era que ella era la que huía, llevándome con ella sin decirme una sola palabra. Su voz nunca subió de tono, pero cada palabra era afilada como vidrio roto. Me senté junto a su cama durante esos últimos 2 años, dijo.
Vendí casi todo lo que tenía para pagar sus facturas médicas. Le sostuve la mano esa última noche, y ella me miró, y aún así no dijo nada. Tuvo toda una vida para decirme la verdad. Incluso esos últimos días, cuando ya no había nada que perder. Y aún así eligió llevárselo a la tumba. Se detuvo, respiró temblorosa, y continuó más suave. No sé qué duele más, que ella vivió toda una vida que yo nunca conocí, o que hubiera preferido dejarme creer que no fui amada, en lugar de confiar en mí lo suficiente para decirme la verdad. Elliot la observó un largo momento, y algo en su expresión se suavizó, una comprensión que ella no esperaba de un hombre tan frío. Confiaba en ti, dijo suavemente. Simplemente tenía miedo. No sabes cuán grande era ese miedo, Grace. El miedo de vivir 28 años sabiendo que cada golpe a la puerta podía ser el final. Grace se limpió la esquina del ojo con el dorso de la mano, aunque no había caído ninguna lágrima, solo una vieja costumbre. Tal vez, dijo. Pero ella ya no está, y yo sigo aquí, sola, rodeada de los pedazos rotos de una verdad que nunca tuve siquiera la opción de conocer. Alzó la vista hacia él, y ahora, mientras su rabia hacia su madre se asentaba en un dolor profundo y oscuro, otra pregunta comenzó a subir, fría y clara. ¿Y tú? Dijo, todavía no me has respondido. ¿Cómo sabes todo esto? Elliot no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta el mueble de madera oscura, y sacó otra carpeta delgada, poniéndola sobre la mesa frente a ella sin decir nada. Grace la abrió, y lo primero que le llamó la atención fue una copia de un documento hospitalario, con el nombre de su madre impreso en la parte de arriba, y debajo, una nota sobre un pago. Frunció el ceño, pasó a la siguiente página, luego a la siguiente, y poco a poco algo helado comenzó a subir por su pecho. ¿Qué es esto?, preguntó. Los tratamientos críticos de tu madre, respondió él en voz baja. El cuidado avanzado del hospital que la mantuvo con vida esos 2 años quedó marcado como pagado en su totalidad, financiado por un tercero. No podía cubrir las facturas normales sin hacer que sospecharas, pero me aseguré de que la carga más pesada quedara resuelta. Grace se puso de pie despacio, y los papeles se le resbalaron de la mano hasta la mesa. Fuiste tú, dijo. Tú les pagaste. No solo esos, respondió él en voz baja. Había otras deudas también. El cobrador que todavía te manda mensajes. El hombre que te amenaza cada mes. Pudo haber hecho mucho más que enviar mensajes hace mucho tiempo, Grace. Hombres como él no son tan pacientes con una camarera agobiada, hundida en deudas, a menos que alguien les diga que sean pacientes. A menos que alguien esté parado entre él y tú. Grace sintió que la habitación giraba a su alrededor. Pensó en esos 2 largos años en que había creído que apenas se mantenía sin caer al borde del abismo. En todas esas noches sentada contando cada último dólar, preguntándose por qué todo no se había derrumbado por completo, por qué el cobrador jamás había llegado de verdad a tocar su puerta, por qué el hospital nunca había dejado de tratar a su madre aunque Grace sabía que no podía pagarlo. La frágil red que había mantenido su vida sin romperse no había sido frágil en absoluto. Alguien la había tejido, la había sostenido firme, y la había mantenido oculta en la oscuridad durante años. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con la voz temblando. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Elliot se quedó callado un momento. Más de lo que crees, dijo. Y en esas pocas palabras, Grace escuchó toda una verdad para la que no estaba preparada. Retrocedió, envolviendo ambas manos alrededor de sus codos, mientras 2 emociones opuestas se levantaban dentro de ella y se desgarraban una a la otra hasta que se sintió mareada. Una parte de ella quería colapsar de gratitud, llorar por ello. Porque a lo largo de los años más solitarios y agotadores de su vida, cuando había creído que estaba completamente sola en el mundo, alguien la había estado sosteniendo en silencio, evitando que cayera. Pero la otra parte sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque también significaba que durante todos esos años, alguien la había estado vigilando. Sabía dónde trabajaba, sabía a quién le debía, sabía en qué cama había estado su madre. Conocía cada grieta de su vida mientras ella ni siquiera sabía que él existía. Me has estado vigilando, dijo. Y ya no había gratitud en su voz, solo una profunda incomodidad. Durante años. Sabes todo sobre mí. Pagaste cosas por mí. Organizaste mi vida desde las sombras.
Y yo ni siquiera sabía que existías. ¿Entiendes lo aterrador que es eso para mí? Pensé que lo poco que había logrado mantenerme pertenecía a mí. Que me había mantenido en pie por mi propia fuerza. Y ahora resulta que ni siquiera eso era real. Elliot sostuvo su mirada sin apartar la vista, y no mostró ninguna señal de arrepentimiento. No espero que me agradezcas, dijo. Y entiendo por qué tienes miedo. En tu lugar, yo también lo tendría. Pero todo lo que hice, cada dólar que pagué, cada vez que me interpuse entre tú y la gente que quería hacerte daño, tuvo una razón, Grace. Grace lo miró fijamente, con el pecho subiendo y bajando, y la pregunta se le escapó de los labios casi como una súplica. ¿Qué razón?, preguntó. ¿Por qué un hombre como tú pasaría años salvando a alguien que ni siquiera había conocido? Elliot desvió la mirada y observó a través del vidrio la ciudad dormida allá abajo, y por un momento larguísimo no dijo absolutamente nada, como si esa razón fuera algo que ni siquiera él se había atrevido a decir en voz alta jamás. Elliot no respondió la pregunta, y Grace comprendió que insistir más en ese momento no serviría de nada, así que dejó que el silencio se extendiera entre ellos. Era muy tarde, y tanto su cuerpo como su mente estaban agotados después de tantas conmociones llegando una tras otra. Elliot sirvió 2 vasos de agua, le entregó uno, y se sentó en la silla frente a la mesa de vidrio, y bajo la luz suave de la ciudad que se colaba por las ventanas. Por primera vez desde que él había entrado a ese restaurante, ella lo miró no como una amenaza, sino como un ser humano. Vio las líneas de cansancio en las esquinas de sus ojos. Vio cómo sus hombros se hundían cuando creía que nadie lo miraba. Y cuando él estiró la mano hacia su vaso, la manga de su camisa se corrió un poco, revelando una cicatriz larga, vieja y pálida que le recorría la muñeca hasta el antebrazo, la marca de una herida que alguna vez había sido muy profunda. Grace la miró, y Elliot notó su mirada, pero no se bajó la manga ni intentó ocultarla. No has tenido una vida fácil, dijo ella suavemente, no como pregunta. Nadie en mi mundo tiene una vida fácil, respondió él. La diferencia es que la mayoría de ellos la eligió, dijo ella, pero tú no. Elliot guardó silencio un momento, y luego hizo un leve movimiento de cabeza. Me trajeron a este mundo cuando era demasiado joven para tener alguna opción, dijo. Igual que a tu madre. Algunas personas nacen ya paradas dentro de la oscuridad, y pasan toda su vida tratando de encontrar una salida, aunque muy pocas lo logran. Grace volvió a mirar la cicatriz, y luego levantó los ojos hacia su rostro, y sintió algo entre ellos que no había esperado. Un extraño entendimiento que solo podía existir entre 2 personas que habían aprendido a sobrevivir demasiado jóvenes. Los 2 fuimos criados por secretos, dijo ella. Mi madre me crió con mentiras. A ti te crió un mundo que nunca elegiste. Elliot la miró, y algo en sus ojos grises, normalmente fríos, se suavizó y se abrió como una puerta entreabierta, apenas lo suficiente para dejar ver la luz detrás. Sabes, dijo, con la voz bajando aún más. Durante todos los años que te observé desde lejos, pensé en ti como una tarea, una promesa que debía cumplir, una responsabilidad. Nunca me permití pensar en ti como una persona real, porque eso hubiera hecho todo mucho más difícil. Pero esta noche, cuando entré a ese restaurante y te vi parada ahí, cansada, agotada, todavía trapeando el piso con esa negativa terca a derrumbarte, me di cuenta de que había estado equivocado. Grace sintió que su corazón empezaba a latir más rápido, y no sabía si era miedo o algo más, algo mucho más peligroso. Dejó su vaso, y sus manos empezaron a temblar un poco. No deberías decir cosas así, dijo suavemente. Apenas nos conocimos hace unas horas. Se supone que eres un hombre al que debo temer. Deberías temerme, respondió él. Y había algo casi doloroso en su voz. Todos deberían. Así es como mantengo a salvo a la gente que me importa, haciendo que nadie se atreva a acercarse a ellos. Se levantó, caminó rodeando la mesa, y se detuvo a solo unos pasos de ella, lo suficientemente cerca para que ella captara el leve aroma a cedro y humo en su ropa, lo suficientemente cerca para que esa habitación tan enorme y fría de pronto se encogiera, hasta que no quedó nada más que el espacio entre ellos 2. Grace lo miró hacia arriba, con el corazón latiéndole con fuerza, y por un largo instante sin aliento. Ninguno de los 2 se movió ni habló. Solo había 2 personas rotas, de pie una frente a la otra en la noche, cada una viendo en el otro un reflejo de su propia soledad.
Entonces Elliot levantó lentamente una mano, como si fuera a tocarle el rostro, pero se detuvo a medio camino, con la mano suspendida en el aire, y ella vio en sus ojos una lucha feroz entre el deseo y la disciplina. No, dijo él, casi para sí mismo, y bajó la mano, dando un paso atrás, rompiendo el frágil momento entre ellos. Necesitas descansar, dijo, con la voz volviendo a su compostura habitual, aunque había una pequeña fractura en ella que ambos podían escuchar. Mañana hay muchas cosas que todavía necesitas saber. Y hay algo más, agregó, deteniéndose en la puerta. Algo sobre tu madre, y sobre la razón por la que vine a buscarte, que va a asegurarse de que nada vuelva a ser igual una vez que lo escuches. Pero no esta noche. Esta noche debes dormir. Y entonces se fue, dejando a Grace sola en el penthouse a oscuras, con el corazón latiéndole con fuerza por algo que no se atrevía a nombrar. Grace durmió a ratos sobre el sillón de piel en la sala. Y cuando la luz gris del amanecer de febrero empezó a colarse por las paredes de vidrio, despertó y encontró a Elliot ya sentado a la mesa, con una taza de café humeante frente a él y otra fotografía cerca, una que no le había mostrado la noche anterior. Se sentó, se alisó el cabello enredado, y caminó hacia él. Había cosas que pensaba guardar para después, dijo él sin levantar la vista. Pero después de anoche, creo que tienes derecho a saberlo ahora. Empujó la fotografía hacia ella. Mostraba a dos hombres parados frente a un viejo muelle, uno de ellos más joven, con un rostro duro y curtido que Grace reconoció de inmediato como Elliot, muchos años atrás. Y a su lado había un hombre mayor, con cabello gris y unos ojos que parecían extrañamente cálidos contra ese entorno tan sombrío. ¿Quién es?, preguntó Grace. Su nombre era Frank Mercer, respondió Elliot, y su voz se suavizó de una forma que ella nunca había escuchado. Fue el hombre que me crió. No era mi padre biológico, pero fue el único padre que tuve. Me encontró cuando era un niño sin nada y sin nadie, y me enseñó todo lo que sé. Las cosas buenas y las cosas que hicieron de mí el hombre que soy hoy. Grace estudió el rostro amable en la fotografía, y luego levantó la vista. ¿Por qué me lo estás mostrando?, preguntó. Elliot dudó, y por primera vez desde que ella lo conocía, lo vio verdaderamente inseguro, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran algo que había considerado durante mucho tiempo, y aún así no supiera si debía decirlas en voz alta. Porque Frank Mercer no solo me crió a mí, dijo despacio. Hace muchos años, antes de que yo formara parte de su vida, él protegió a una mujer joven que estaba en peligro. Una mujer embarazada, sin ningún lugar a donde ir, huyendo de gente que quería verla muerta. La escondió, la mantuvo a salvo hasta que pudo desaparecer por completo y empezar una nueva vida bajo otro nombre. Grace sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y supo la respuesta antes de que él la dijera. Esa mujer, susurró. Era mi madre. Sí, dijo Elliot en voz baja. Era Diane. Grace se dejó caer en la silla, con la fotografía temblando en sus manos. Entonces mi madre conocía a este hombre, dijo, tratando de armar las piezas. Él la salvó. Pero había algo en la manera en que Elliot la miraba, un peso, una nueva incomodidad, que hizo que sus palabras se apagaran antes de terminar. Hay más, dijo. ¿Qué me estás ocultando? Elliot dejó su café, y por un largo rato no dijo nada, solo la observó con una expresión que ella no lograba descifrar. Frank y tu madre estuvieron juntos varios meses, dijo por fin, sopesando cada palabra con cuidado, mientras ella estuvo escondida. Y se hicieron muy cercanos, mucho más cercanos que un simple protector y la mujer bajo su protección. No sé con certeza qué tan lejos llegaron las cosas, Grace, porque ninguno de los dos sigue vivo para preguntarles. Pero lo que sí sé, lo que escuché decir a Frank durante los últimos años de su vida, me obligó a considerar una pregunta que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Grace sintió como si el corazón se le hubiera detenido. Miró la fotografía, el rostro del hombre canoso de ojos cálidos, y luego se volvió hacia Elliot, el hijo que él había criado, y un pensamiento terrible empezó a tomar forma en su mente, uno que no quería pensar. Estás diciendo, comenzó, pero la voz se le quebró, estás diciendo que Frank Mercer pudo haber sido mi padre. Que el hombre que te crió a ti también pudo haber sido el hombre que me dio la vida. Elliot no respondió, y su silencio pesó como una piedra. Grace se puso de pie de un salto y retrocedió,
La habitación entera pareciendo inclinarse bajo ella. Porque si eso era cierto, si Frank realmente había sido su padre, entonces el hombre que había estado tan cerca de ella la noche anterior, que apenas la dejaba respirar, el hombre que había hecho que su corazón se acelerara, el hombre al que casi había dejado tocarle el rostro, sería su hermano adoptivo. Se cubrió la boca con una mano, los ojos abriéndose de horror. Y cuando miró a Elliot, vio que la agitación en sus ojos era tan grande como la que sentía ella misma. Los dos parados aparte, desgarrados por la misma pregunta. Ninguno se atrevía a responder. Se quedaron frente a frente en ese silencio sofocante durante un largo momento. Entonces Elliot levantó una mano. «Espera», dijo. «Hay algo más que necesitas leer antes de que ese pensamiento nos consuma a ambos por un minuto más». Se volvió hacia el mueble de madera, abrió un cajón separado, y sacó una pequeña caja de metal desgastada. Adentro había un fajo de cartas, el papel amarillento por los años, y un sobresellado con su nombre escrito con letra temblorosa. «Estas son las cartas que Frank me dejó», dijo. «Las he leído cientos de veces en los últimos 10 años, pero hay una carta, esta, donde siempre evitaba los párrafos sobre Diane, porque escuchar su nombre siempre me dolía. Ahora necesitas escucharla tú». Abrió el sobre, sacó la hoja de papel, y comenzó a leer, con la voz baja y medida. En la carta, Frank Mercer escribía sobre la mujer joven que una vez había protegido, explicando que cuando ella llegó a él, ya llevaba varios meses de embarazo, lo suficientemente avanzado como para que él supiera con certeza que el bebé no era suyo, sino de un hombre al que ella había amado alguna vez, un hombre decente que había muerto en un accidente antes de saber siquiera que iba a ser padre. Frank escribió que había cuidado a Diane como si fuera una hermana menor, que la había protegido no por amor romántico, sino porque no podía quedarse ahí parado y ver a una mujer inocente ser devorada por ese mundo despiadado. Escribió que la hija, una niña, había sido lo más puro que había presenciado jamás en una vida sumida en la oscuridad, y que el día en que Diane cargó a su hija para empezar una nueva vida, él se había quedado de pie en el muelle, viéndolas desaparecer, y rogando que esa niña nunca tuviera que conocer el mundo del que su madre había escapado. Elliot dejó de leer y levantó la vista hacia Grace, que estaba parada, congelada, con una mano todavía presionada contra el pecho. «No eres hija de Frank», dijo en voz baja. «Y no compartes ni una sola gota de sangre conmigo. Tu padre fue un hombre bueno que murió antes de que nacieras, un hombre sin ninguna conexión con este mundo, sin ninguna conexión con los Bass, con los Mercer, con ninguno de nosotros. Frank fue solo el hombre que salvó a tu madre y te amó como si fueras la nieta que nunca tuvo». Grace soltó un aire cortante, todo su cuerpo aflojándose de alivio, y tuvo que sujetarse del respaldo de la silla para no caer. En ese momento, comprendió que había estado conteniendo la respiración durante toda la carta, que el solo pensamiento de que Elliot pudiera ser su hermano le había pesado tanto en el pecho que no podía respirar. Y ahora que ese peso se había ido, entendió cuánto le decía eso sobre lo que había empezado a crecer dentro de ella. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Elliot, y vio en ellos el mismo alivio, la misma comprensión sin palabras. Y ambos rápidamente apartaron la mirada, con el rostro ardiendo como dos personas descubiertas pensando algo que no deberían. «¿Y la promesa?», preguntó Grace, tratando de traerlos a ambos de vuelta a la realidad. «Anoche dijiste que todo lo que hiciste fue por una promesa. ¿Era esta promesa?». Elliot asintió y dejó la carta a un lado. «Hace 10 años», dijo, «Frank fue asesinado. No fue una muerte natural, y no fue un accidente. Había empezado a intentar cambiar las cosas, a sacar este imperio de la oscuridad, a cortar los lazos con sus peores crímenes. Y alguien dentro de la organización no lo permitió. Warren Kessler dio la orden. Frank sabía que estaba en peligro. Y en su última noche, me llamó y me hizo prometer 2 cosas». Elliot se detuvo, y su voz se puso áspera. La primera era que encontraría a la mujer que él había salvado y a su hija, y las mantendría a salvo a ambas, costara lo que costara, porque sabía que algún día Warren las encontraría. La segunda era que sacaría la verdad a la luz. Toda ella. Lo que Warren había hecho, sobre que se había construido este imperio, y cada persona que había desaparecido. Me dijo que la evidencia seguía ahí afuera, que la mujer que él había salvado se la había llevado consigo, y que algún día sería lo que finalmente hundiría a Warren Kessler para siempre.
Grace escuchó cada palabra, y por fin lo entendió todo. Por eso encontraste a mi madre, dijo suavemente. Le pagaste las facturas del hospital, contuviste al cobrador de deudas, y me cuidaste todos estos años. No porque me debieras nada, sino porque le prometiste al único padre que tuviste que me mantendrías a salvo. Elliot la miró, y ya no quedaba nada de frialdad en sus ojos grises. Al principio, fue por la promesa, admitió. Durante 10 años, solo fuiste una promesa que debía cumplir, un nombre en un archivo, una vida que protegí desde la distancia sin atreverme nunca a acercarme. Pero anoche, cuando finalmente me paré frente a ti, todo cambió. Y ahora ya no estoy seguro de estar haciendo esto solo por Frank. Grace sostuvo su mirada, con el corazón latiéndole con fuerza, y esta vez ninguno de los dos se apresuró a apartar la vista. Pero justo cuando ese momento frágil comenzaba a abrirse entre ellos, el teléfono de Elliot vibró sobre la mesa. Un nombre apareció en la pantalla, y cuando él bajó la vista, su rostro se endureció al instante, cada rastro de ternura desapareciendo, reemplazado por la frialdad letal de un hombre que acababa de darse cuenta de que su enemigo había atacado primero. Elliot llevó el teléfono al oído, y mientras escuchaba, Grace vio cómo cada músculo de su rostro se endurecía hasta convertirse en piedra. Dijo muy poco, solo unas cuantas palabras cortantes, y luego colgó y se quedó en silencio un momento, mirando a través del vidrio hacia la ciudad que despertaba bajo el cielo gris. ¿Qué pasó?, preguntó Grace. Elliot tomó el control remoto, encendió la enorme pantalla montada en la pared, y apareció un reportaje de la mañana. Su propio rostro aparecía una y otra vez, acompañado de líneas de texto sobre una investigación, acusaciones, y palabras como lavado de dinero, transporte ilegal, y sospechoso. Un reportero estaba parado afuera de la misma torre de vidrio a la que habían vuelto la noche anterior, explicando que las autoridades buscaban al líder de la corporación Bass para interrogarlo sobre una serie de crímenes graves. Grace lo miró confundida. Pero esto está fabricado, dijo. ¿O no? Elliot apagó la pantalla, y cuando volvió a mirarla, su voz sonó espantosamente calmada. Claro que sí, dijo. Pero lo fabricó un hombre que pasó 30 años aprendiendo cómo hacer que las mentiras parezcan más verdaderas que la verdad misma. Caminó hasta la mesa, apoyó ambas manos sobre el vidrio, y por primera vez, Grace lo escuchó hablar de Warren Kessler no con odio ruidoso, sino con un frío respeto hacia un adversario formidable. Necesitas entender qué tipo de hombre es Warren, dijo. No es un matón cualquiera agitando una pistola. Es mucho más inteligente que eso, y eso es exactamente lo que lo hace tan peligroso. Durante 30 años, nunca ha hecho nada sucio con sus propias manos sin antes poner 3 capas de personas entre él y las consecuencias. No mata a nadie. Solo hace sugerencias. No da órdenes. Crea circunstancias en las que la orden se vuelve inevitable. Y ahora está haciendo lo que mejor sabe hacer. Está reescribiendo la historia. Grace se sentó, esforzándose por seguirle el ritmo. ¿Pero por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué atacaría después de tantos años? Porque sintió algo, respondió Elliot. Durante los últimos 10 años, he estado construyendo en silencio, pieza por pieza, un camino para cumplir mi promesa a Frank. Encontré gente en la que creí poder confiar, junté fragmentos de evidencia, y me preparé para el día en que todo pudiera salir a la luz. Warren no sabe exactamente qué he estado haciendo, pero lo siente. Es como una araña sentada en el centro de su telaraña. En el momento en que un solo hilo tiembla, sabe que alguien se está acercando. Y cuando sus hombres descubrieron que no eran los únicos vigilándote, cuando se dieron cuenta de que yo también te estaba protegiendo, lo entendió de inmediato. Entendió que tú eras la conexión, que yo me estaba acercando a la evidencia, y que si no actuaba ahora, todo lo que había pasado 30 años ocultando se iba a derrumbar. Elliot se enderezó y empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, calculando su siguiente movimiento. Así que atacó primero, dijo. En una sola noche, me convirtió de hombre al mando en fugitivo. Esas acusaciones van a hacer que las autoridades me persigan, van a impedir que me mueva abiertamente, y me van a cortar el acceso a mis recursos legítimos. Pero eso es solo la mitad. La otra mitad es mucho más peligrosa. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje, y cuando lo leyó, la mandíbula se le tensó. Mi gente,
dijo en voz baja, los que se suponía debían serme leales. Desde anoche, la mitad de ellos dejó de contestar. Grace lo miró y comprendió la gravedad de la situación. Los compró, dijo. Plantó gente dentro de tu organización hace mucho tiempo, y ahora los está activando a todos al mismo tiempo. Elliot asintió despacio, y había un reconocimiento amargo en sus ojos. Eso es lo que siempre he temido de él, dijo. Mientras yo pasaba 10 años construyendo un camino hacia adelante, él pasó esos mismos 10 años asegurándose de que cuando llegara este día, yo estuviera parado solo. No necesita derrotarme por la fuerza. Solo necesita ir quitándome gente uno por uno hasta que no quede nadie. Grace dio un paso adelante y se paró frente a él, del otro lado de la mesa. Todavía me tienes a mí, dijo. Y en el momento en que las palabras salieron de su boca, ella misma se sorprendió, sorprendida por la firmeza de acero en la voz de una mujer que apenas 12 horas antes había estado lista para llamar a la policía y hacer que lo sacaran a la fuerza. Elliot levantó la vista hacia ella, y por un momento algo se agrietó en su fría compostura. Un destello de ternura mezclado con miedo. Eso es exactamente lo que más me asusta, dijo suavemente. Porque Warren sabe que eres la única debilidad que tengo. Y un hombre como él, una vez que conoce la debilidad de su enemigo, jamás dudará en atacarla directamente. Apenas había terminado de hablar cuando un sonido sordo y profundo se levantó desde algún lugar bajo el edificio. El sonido del portón de acero del estacionamiento subterráneo siendo forzado. Y el rostro de Elliot se oscureció al comprender que el enemigo los había encontrado mucho antes de lo que esperaba. Elliot reaccionó al instante, jalando a Grace lejos de la mesa y empujándola hacia una puerta escondida detrás del muro de libreros. La escalera de emergencia, dijo rápidamente. Baja 3 pisos. Ahí hay un auto esperando, y la llave está debajo de la llanta delantera derecha. Vete ahora. ¿Y tú qué? Preguntó Grace, con el corazón acelerado. Yo los voy a detener, respondió él, con toda su atención ya fija en las puertas del elevador y el indicador de piso que brillaba sobre ellas. No me esperes. Pase lo que pase, no vuelvas. Grace corrió hacia la escalera, con el corazón golpeándole el pecho mientras sus pies volaban escalones abajo, pero apenas había bajado un piso cuando una puerta se abrió de golpe justo frente a ella. Y una figura grande le bloqueó el camino. Reconoció ese rostro al instante, la mandíbula ancha y los ojos fríos que había visto de reojo en los faros la noche anterior. Corriendo, sonrió él, pero la sonrisa nunca le llegó a los ojos. Hola, preciosa, dijo. Llevamos toda la noche buscándote. Grace se dio la vuelta para correr de nuevo hacia arriba, pero un segundo hombre ya estaba parado detrás de ella. Quedó atrapada entre los dos hombres dentro de la escalera angosta. Y aunque luchó, aunque pateó y forcejeó con cada gramo de fuerza que tenía, la sometieron con la facilidad de hombres adultos sujetando a una niña. Una mano grande le tapó la boca, y escuchó a Bruno susurrarle al oído, solo pórtate bien, y nadie tiene que salir lastimado. La arrastraron por las escaleras que quedaban, la sacaron del edificio por una entrada lateral. Y la metieron a empujones al asiento trasero de un auto que los esperaba con el motor encendido. En el momento en que la puerta se cerró de golpe, Grace escuchó un estallido de caos resonando desde arriba, pasos golpeando el suelo, hombres gritando, y supo que Elliot estaba peleando, tratando de llegar hasta ella. Pero ya era demasiado tarde. El auto salió disparado y desapareció entre el tráfico de la mañana, llevándola cada vez más lejos de la torre de vidrio. Bruno se sentó a su lado en el asiento trasero, tan relajado como un hombre en un paseo tranquilo. Sabes, dijo, con la voz casi amigable. Durante 28 años, la familia Kessler ha estado buscando lo que se llevó tu madre. Toda una fortuna, todo un imperio, colgando en el aire porque una mujer supo cómo guardar un secreto. Y ahora aquí estás tú, su hija, sentada justo a mi lado. Grace miró fijamente hacia adelante, esforzándose por evitar que le temblara la voz. No sé dónde lo escondió, dijo. Esa es la verdad. Ni siquiera sabía que existía hasta anoche. Bruno soltó una risa despectiva. Mi padre, Warren, decidirá si te cree eso, dijo. Pero te voy a decir algo, preciosa. Sepas o no, sigues siendo valiosa, porque hay un hombre que va a hacer absolutamente todo por traerte a casa sana y salva. Y cuando posees lo único por lo que un hombre está dispuesto a sacrificarlo todo,
Posees al hombre mismo. Grace lo entendió de inmediato, y un escalofrío le recorrió la espalda. No la habían secuestrado porque creyeran que ella sabía el secreto. La habían secuestrado para intercambiarla por Elliot, para obligarlo a entregar lo que fuera que estuviera buscando, o para atraerlo a una trampa. Ella no era más que una pieza en un tablero de ajedrez, una ficha para usar en una negociación. En otra parte de la ciudad, Elliot estaba de pie entre los escombros del penthouse, con el teléfono pegado al oído. Y por primera vez en muchos años, el hombre que siempre lo había controlado todo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cuando la voz del otro lado empezó a hablar, era la voz de Warren Kessler, tranquila y suave como la de un tío bondadoso. Elliot tuvo que sujetar el borde de la mesa para mantenerse bajo control. La chica está conmigo, dijo Warren. A salvo, al menos por ahora. ¿Sabes lo que quiero, Elliot? Los libros contables. Tráemelos, y la chica se va a casa. Es así de simple. Elliot cerró los ojos. Y por un momento no pudo hablar, porque todo su cuerpo se estaba desgarrando entre la furia y el miedo. Un miedo que nunca se había permitido sentir en sus 10 años de mantener la distancia. Si le tocas un solo cabello de la cabeza, dijo, con la voz temblando por el esfuerzo de contenerse, te juro que no habrá lugar en este mundo lo bastante profundo para que te escondas de mí. Warren solo se rió suavemente al otro lado. Suenas exactamente igual que Frank, dijo con dulzura. Dijo casi lo mismo justo antes de que todo terminara. ¿Tienes 24 horas, Elliot? Y entonces la línea se cortó. Elliot se quedó ahí parado, el teléfono todavía contra el oído aunque ya nadie escuchaba del otro lado. Y Grace, la mujer a la que había protegido desde las sombras durante 10 años sin atreverse jamás a acercarse, la mujer cuyo rostro había estado a punto de tocar solo la noche anterior, ahora estaba en manos del mismo hombre que había asesinado a su padre. Y por primera vez en su vida, Elliot Bass, el hombre que jamás permitía que nadie viera su debilidad, se dio cuenta de que había perdido lo único que no podía vivir sin tener. Elliot bajó el teléfono, y en ese preciso instante la puerta del penthouse se abrió de golpe. Colt entró, el guardaespaldas que había estado a su lado durante 8 años, con su expresión seria de siempre sin cambiar. Y por un primer instante, Elliot sintió alivio, porque mientras todos los demás le daban la espalda, al menos un hombre se había quedado. Se la llevaron, dijo Elliot. Tenemos que averiguar dónde la tienen. Colt cerró la puerta detrás de él y se quedó quieto durante un tiempo inusualmente largo, sin acercarse ni decir una palabra. Entonces habló, y su voz salió baja y pesada. Yo sé dónde la tienen, dijo Colt. La cabeza de Elliot se levantó de golpe. ¿Qué? Porque yo fui quien eligió el lugar, dijo Colt. Por un momento, toda la habitación pareció congelarse. Elliot miró fijamente al hombre que había custodiado sus puertas durante 8 años, manejado sus autos, compartido comidas en su mesa, y vio en el rostro de Colt algo que nunca antes había visto: conflicto y vergüenza. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elliot, con la voz baja y peligrosa. Colt no apartó la mirada. 3 años, respondió. Warren vino a buscarme hace 3 años. Sabía todo sobre mí, mis deudas, los errores que había cometido. Me pagó más dinero del que podría ganar en 10 vidas. Y me dijo que este día llegaría, sin importar qué. Que quedarme a tu lado solo significaba elegir el bando perdedor. Elliot se quedó completamente inmóvil, y cuando habló, su voz fue fría como el hielo. Así que fuiste tú, dijo. Durante los últimos 3 años, cada movimiento que hice, cada reunión, cada plan, se lo reportaste todo a él. Por eso siempre estaba un paso adelante de mí. Por eso encontraron este edificio tan rápido anoche. Colt asintió una vez y no hizo ningún intento por defenderse. Sí, dijo. Fui yo. Elliot dio un paso hacia él, la rabia recorriendo cada músculo de su cuerpo. Pero antes de que pudiera hacer nada, Colt metió la mano dentro de su abrigo, y Elliot se detuvo al instante. Alerta. Pero lo que Colt sacó no era un arma. Era un papel doblado en cuartos y muy arrugado. Lo puso sobre la mesa. Esta es la dirección donde la tienen, dijo Colt. Y esto te da el número de hombres, los turnos de guardia, y las entradas. Todo lo que necesitas. Y hay algo más, agregó,
con la voz bajando hasta un susurro áspero. Yo fui quien la encerró en esa celda. Mientras la empujaba adentro, le metí en secreto un pequeño dispositivo magnético de rastreo y grabación en el bolsillo del delantal. Alcancé a susurrarle 3 palabras: presiona y graba. Si me entendió, tiene una salvación. Elliot miró el papel, y luego a Cole, con desconfianza. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué ahora? Cole guardó silencio un largo rato, y cuando finalmente habló, su voz había cambiado. Algo dentro de ella se había roto. ¿Recuerdas por qué vine a trabajar para ti?, preguntó. Hace 8 años. Nunca preguntaste, y yo nunca te lo dije. Elliot negó lentamente con la cabeza. Tenía una hermana menor, dijo Colt. Hace muchos años, se metió en problemas. Del tipo de problemas que la gente normalmente no vive para contar. Le debía dinero a hombres muy peligrosos, y vinieron a buscarla. Yo no tenía nada entonces. Ni dinero, ni poder, ni forma de salvar a mi propia hermana. Colt se detuvo y sus ojos se pusieron rojos. Entonces un hombre vino a buscarme, continuó. Nunca lo había conocido antes. Pagó cada deuda que tenía mi hermana. La llevó a un lugar seguro y le dio un nuevo comienzo en otra ciudad. Ahora tiene una familia, hijos, una vida en paz, y ni siquiera se imagina lo cerca que estuvo de perderlo todo. No pidió nada a cambio. Solo me dijo una cosa, que algún día, cuando alguien necesitara que yo hiciera lo correcto, debía recordar ese momento. Elliot sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque ya sabía el nombre antes de que Colt lo dijera. Ese hombre, dijo Colt, con la voz quebrándose, fue Mercer. Vine a trabajar para ti porque eras su hijo, y te traicioné porque fui débil, porque tuve miedo, porque Warren me mostró todo lo que estaba a punto de perder. Pero cuando me ordenó elegir el lugar donde iban a encerrar a una joven inocente, la hija de la misma mujer que Frank una vez salvó, me quedé ahí parado y escuché su voz dentro de mi cabeza, tan claro como si estuviera parado justo a mi lado. Colt miró a Elliot, y ahora las lágrimas corrían por ese rostro serio. Las lágrimas de un hombre que había cargado su culpa durante demasiado tiempo. No espero que me perdones, dijo. Después de que esto termine, puedes hacer conmigo lo que quieras. Pero antes de eso, déjame ayudarte a traerla de vuelta a casa. Déjame pagar la deuda que debía haber pagado hace mucho tiempo. Elliot miró fijamente al hombre que lo había traicionado, al hombre que acababa de entregarle el único camino que le quedaba para salvar a Grace, y durante un largo momento no dijo nada. Entonces tomó el papel de la mesa, lo desdobló, y comenzó a leer. Encerraron a Grace en un cuarto vacío y húmedo en la base de una vieja estructura de piedra, con 4 paredes desnudas, una ventana tapiada con tablas, y una puerta de acero siempre vigilada del otro lado. Las horas pasaban lentas y pesadas, y ella se quedó acurrucada en la esquina, con los brazos alrededor de las rodillas, luchando por evitar que su mente se rompiera en pedazos. Se decía a sí misma que Elliot vendría. Se aferraba a ese pensamiento como a un tronco flotando en una corriente furiosa, diciéndose que el hombre que había pasado 10 años protegiéndola no la dejaría en ese lugar, que estaba en camino, que en ese preciso momento venía a buscarla. Entonces la puerta de acero se abrió y entró Warren Kessler. Grace levantó la vista, y por primera vez vio con sus propios ojos al hombre que había atormentado la vida de su madre durante 28 años. No parecía un monstruo. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, con el cabello plateado bien peinado, con modales tranquilos y casi amables, y eso lo hacía más aterrador que cualquier amenaza directa. Acercó una silla, se sentó frente a ella, y la estudió con una expresión de curiosidad casi afectuosa. «Te pareces tanto a tu madre», dijo suavemente. «Busqué a esa mujer durante 28 años, y ahora aquí estoy, mirando directo a sus mismos ojos. La vida es algo extraño, ¿no crees?». Grace no respondió. Solo lo miró fijamente, luchando por no dejar ver su miedo. «Estás esperándolo, ¿verdad?», dijo Warren, con una leve sonrisa cruzándole los labios. «Esperando a Elliot. Puedo verlo en tus ojos. Esa fe». Grace guardó silencio, pero el corazón empezó a latirle más rápido. Warren suspiró, el suspiro de un hombre preparándose para dar una triste noticia. «Lamento ser yo quien tenga que decírtelo, niña», dijo. «Pero creo que mereces la verdad,
en lugar de quedarte aquí aferrada a una falsa esperanza. Sacó su teléfono, tocó la pantalla varias veces, y lo puso en el suelo, empujándolo hacia ella. Comenzó a reproducirse una grabación, y Grace escuchó la voz de Elliot, clara e inconfundible. La chica no vale la pena arriesgar todo lo que he construido, decía la voz. Cumplí mi promesa a Frank durante 10 años. Eso ya es más que suficiente. Puedes quedártela. La evidencia importa más. Podemos hacer un trato. La grabación se detuvo. Grace se quedó congelada, y sintió algo dentro de ella romperse despacio y en silencio. Está editada, susurró. Pero incluso mientras lo decía, su voz temblaba. Tal vez la armaste tú mismo, dijo Warren con ligereza, encogiéndose de hombros. No te estoy pidiendo que me creas. Pero pregúntate esto, niña. ¿Dónde ha estado todas estas horas? Si de verdad hubiera dicho en serio lo que dijo, si de verdad te importaras, esa puerta ya habría sido arrancada de sus bisagras hace mucho. Y sin embargo, aquí sigues, sentada, sola. Entonces se levantó, se acomodó el saco, y salió, dejándola con un silencio más despiadado que cualquier cosa que hubiera dicho. Y dentro de ese silencio, la herida más profunda de Grace, la que había cargado toda su vida, empezó a sangrar de nuevo. Pensó en el padre que había creído que la había abandonado. Pensó en la madre que le había mentido hasta su último aliento. Pensó en cada persona a la que se había permitido necesitar, y en la forma en que siempre, la habían dejado atrás. Toda su vida había creído que era el tipo de persona a la que la gente podía abandonar, que nunca era suficiente para hacer que nadie se quedara. Y ahora, sentada sola en el piso frío de ese cuarto, aquella vieja creencia se levantó y la tragó por completo. ¡Qué tonta había sido! En una sola noche se había permitido confiar en un extraño, había dejado que su corazón se abriera, se había permitido tener esperanza, y ahora estaba pagando por esa debilidad exactamente como siempre supo que pasaría. Por fin las lágrimas se derramaron, silenciosas, rodando por sus mejillas en el cuarto vacío, y se presionó la palma con fuerza contra la boca para evitar sollozar en voz alta. Nadie va a venir, se susurró a sí misma. Las palabras que una parte de ella había estado esperando decir durante 27 años. Nadie viene nunca. Pero incluso mientras se hundía hasta el fondo de la desesperación, algo pequeño y terco dentro de ella se negaba a morir por completo, una luz débil parpadeando en el borde de su conciencia. Y cuando miró distraída alrededor del cuarto entre las lágrimas, su mirada se detuvo en la ventana tapiada, donde por una rendija estrecha entre las tablas de madera alcanzó a ver algo lejos, al otro lado del agua oscura, que le cortó la respiración. Un haz de luz familiar girando lento en la noche. Grace se limpió las lágrimas de golpe y se puso de pie, acercándose a la ventana y pegando un ojo a la estrecha rendija entre las tablas clavadas. El haz volvió a pasar, lento y constante, y su corazón empezó a latir con fuerza al comprender lo que estaba viendo. No era cualquier luz. Era su faro. El faro de la bahía de Narragansett. El faro que su madre le había señalado desde que era una niña. Y desde tan cerca, lo bastante cerca como para escuchar las olas rompiendo contra las rocas abajo, entendió algo que hizo que todo su cuerpo se congelara. No la habían encerrado en algún lugar cualquiera de la ciudad. La tenían dentro de ese mismo faro, o en un viejo edificio parado directamente en su base. Toda su vida había mirado hacia ese lugar desde la distancia cada mañana, tratándolo como un ancla, una promesa. Y ahora estaba parada dentro de él, como prisionera. La coincidencia la golpeó con una fuerza extraña, casi como una señal. Y en medio de su desesperación, un recuerdo lejano subió de pronto a la superficie, la memoria de la voz de su madre, no las palabras familiares sobre la luz y alguien esperándola, sino algo más, algo que su madre había dicho una sola vez, cuando estaba gravemente enferma y flotando entre la neblina de los medicamentos, palabras que Grace había descartado en su momento como delirio. Su madre le había apretado la mano, con los ojos cerrados con fuerza, y le había susurrado que si algún día llegaba el momento en que necesitara encontrar la verdad, Grace debía recordar el lugar hacia donde su madre siempre había señalado, bajo la luz, donde la piedra se encuentra con el agua, porque ahí era donde lo había dejado para ella. Grace le había acariciado la frente y le había dicho que durmiera, creyendo que eran solo palabras sin sentido de una mujer luchando contra la enfermedad. Ahora, parada dentro del faro,
Esas palabras resonaban en su mente con una claridad escalofriante, y comprendió que, incluso en su delirio, su madre había estado tratando de darle la última llave. Grace recorrió el cuarto con ojos completamente distintos. Era una vieja estructura de gruesas paredes de piedra, y la habitación donde la tenían encerrada tenía que estar cerca de la base de la torre, donde la piedra se encontraba con el agua. Cayó de rodillas y pasó las manos por la parte baja de la pared, buscando cada piedra en cada grieta, con el corazón latiéndole con fuerza mientras sus oídos permanecían alertas a los pasos del guardia afuera. Siguió la pared que daba al mar, donde la humedad salada se filtraba a través de la piedra, y sus dedos se detuvieron en un punto donde el mortero entre dos bloques se veía distinto al resto, más nuevo, más tosco, como si alguna vez lo hubieran arrancado y vuelto a sellar hace muchos años. Grace buscó por el cuarto algo que pudiera usar, y sus ojos se posaron sobre una bisagra oxidada colgando a medio soltar del marco de la ventana. Tiró con fuerza hasta que se rompió, dejándole una delgada barra de hierro en la mano. Presionó la punta contra el mortero viejo y empezó a hacer palanca. Despacio y con paciencia, poco a poco, el sudor juntándosele en la frente a pesar del frío del cuarto. El mortero se desmoronó y se desparramó por el piso, y después de un largo rato, una de las piedras empezó a moverse. Metió los dedos en la abertura, jaló, y la piedra se deslizó libre, revelando un hueco oscuro detrás de ella. Grace contuvo la respiración y metió la mano adentro, y sus dedos tocaron algo envuelto en varias capas de tela encerada, endurecida por los años. Lo sacó. Era un paquete plano, más pesado de lo que había esperado, y cuando quitó la tela encerada ya descompuesta, encontró un grueso fajo de documentos sellado dentro de plástico impermeable, las páginas todavía perfectamente conservadas después de tantos años. Y encima descansaba un libro contable idéntico a la pequeña libreta de piel que Elliot le había mostrado, solo que más grueso, más completo, la versión original y entera. Era esto. La evidencia que Warren Kessler había buscado durante 28 años, lo que su madre había cargado consigo cuando huyó. Y no lo había escondido en un banco, ni lo había enterrado en algún lugar lejano y desconocido. Lo había escondido ahí mismo, bajo el faro, bajo el mismo haz de luz que le había señalado a su hija todos los días. Justo frente a los ojos de Grace, durante toda su vida. Las lágrimas volvieron a subirle a los ojos, pero esta vez no nacían de la desesperación. Por fin comprendió que su madre nunca la había abandonado. Cada mañana, cuando Diane señalaba la luz y le decía a su hija que nunca estaría verdaderamente sola, no solo estaba consolando a una niña. Le estaba mostrando el camino. Le había dejado a su hija no solo una promesa, sino un mapa hacia la verdad, confiando en que algún día, cuando Grace más lo necesitara, lo recordaría y lo encontraría. Grace apretó el paquete de documentos contra su pecho. Y en ese momento, algo dentro de ella cambió por completo. Ya no era la muchacha que lloraba en la esquina de un cuarto, esperando a que alguien viniera a salvarla. Se limpió las lágrimas, escondió el paquete bajo su ropa, apretó el agarre alrededor de la barra de hierro, y volteó los ojos hacia la puerta de acero, ya no con miedo, sino calculando. Al otro lado de la ciudad, Elliot extendió sobre la mesa el mapa que Colt le había dado, y a su lado, una mujer con traje gris oscuro estudiaba cada detalle con intensa concentración. Nadia Whitlock era la fiscal federal con la que Elliot había estado trabajando en secreto durante los últimos 2 años, la única persona dentro del sistema legal en la que confiaba. Y ahora, con todos los demás caminos cerrados, estaba poniendo todo en sus manos. La tienen en el viejo faro, dijo Colt, señalando el punto en el mapa donde una franja angosta de tierra se adentraba en la bahía. En la caseta de guardia en la base de la torre. Warren irá él mismo a recoger la evidencia. No confía en nadie más para manejar esto. Nadia levantó la vista hacia Elliot. Entiendes que una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás, dijo. Necesito su confesión, en su propia voz, grabada con claridad. La evidencia en esos libros contables trata sobre hechos de hace 28 años. Un abogado hábil podría cuestionar su autenticidad, o poner en duda la cadena de custodia. Pero si Warren Kessler confiesa sus crímenes él mismo, hoy, frente a una grabadora, no podrá negarlo. El problema es encontrar la manera de hacer que un hombre tan cuidadoso como él abra la boca. Elliot bajó la vista hacia el mapa y sintió que el miedo subía dentro de él, un miedo que luchaba por contener, porque sabía que la única persona que podía hacer que el plan funcionara era, precisamente,
La persona a la que más deseaba proteger, y no tenía manera de contactarla. Lo que ni Elliot ni Nadia sabían era que dentro de ese faro, Grace ya había preparado exactamente lo que ellos necesitaban. Horas antes, cuando la habían empujado sin ceremonia hacia el cuarto oscuro, había sido Colt quien había cerrado la pesada puerta. En ese breve segundo de caos, su mano áspera le había deslizado algo pequeño y metálico hasta el fondo del bolsillo del delantal, mientras su voz susurraba una advertencia apurada contra su oído. Presiona y graba. Aferrando el pequeño objeto entre sus dedos temblorosos, Grace comprendió rápido de qué se trataba. Una salvación. Una idea había tomado forma en su mente, clara y fríamente precisa. No se iba a quedar simplemente esperando a que la rescataran. Ella misma se convertiría en la trampa. Cuando escuchó pasos en el corredor anunciando el regreso de Warren, Grace presionó el botón de activación del pequeño dispositivo, lo deslizó con cuidado dentro del forro de su manga, y se sentó en la esquina, adoptando la apariencia de una joven completamente rota. La puerta de acero se abrió, y Warren entró, pero esta vez su rostro ya no cargaba esa falsa ternura. Mostraba la impaciencia de un hombre a punto de poner las manos sobre lo que había perseguido toda su vida. «Te voy a dar una última oportunidad», dijo. «Elliot te abandonó. Nadie va a venir a salvarte, así que ya no tienes nada que perder diciéndomelo. ¿Dónde escondió tu madre esos documentos?» Grace levantó la vista y dejó que su voz temblara, débil y asustada, exactamente como él quería que fuera. «¿Qué te hace estar tan seguro de que yo lo sé?», preguntó. Warren soltó una risa despectiva y se sentó en la silla frente a ella, su arrogancia relajando su cautela justo como Grace había calculado. «Porque conocía a tu madre», dijo. «Conocía a Diane mejor de lo que tú jamás la conociste. Ella nunca hubiera confiado en un banco, y nunca hubiera puesto algo así en manos de un extraño. Lo habría guardado cerca, en algún lugar que significara algo». Grace lo miró directamente a los ojos. «¿A cuántas personas mataste tratando de encontrarlo?», preguntó en voz baja. Y Warren, convencido de que la muchacha frente a él era un callejón sin salida, abandonada, sin nadie que la protegiera y sin ningún valor como testigo, cometió el único error que un hombre que había pasado toda su vida siendo cuidadoso jamás se había permitido cometer. Habló de más. «Una más no me va a hacer parar», respondió, con un tono tan casual que resultaba escalofriante. La primera fue otra contadora que sabía demasiado, hace 29 años. Luego 2 testigos. Luego cualquiera que se me pusiera enfrente. Y Frank Mercer, claro. Se volvió débil. Quería lavarse las manos de todo y traicionar todo lo que habíamos construido. Así que me encargué de él de la misma forma en que me encargo de cualquier otro problema. ¿Creíste que construí todo esto con bondad? El corazón de Grace latía con fuerza mientras el teléfono en su bolsillo capturaba en silencio cada palabra, y ella supo que había sacado de la propia boca de Warren exactamente lo que podía hundirlo. Pero mantuvo el rostro perfectamente quieto y se levantó despacio, con una mano sujetando el paquete de documentos escondido bajo su ropa. «Entonces creo que hay algo que deberías saber», dijo, y su voz había cambiado por completo. Ya no temblaba. Ya no era débil. Era firme y filosa como el acero. «¿Lo encontré?» Warren se puso de pie de un salto, con los ojos encendiéndose de codicia. «¿Dónde?», exigió saber. Grace sacó el paquete de debajo de su ropa, lo levantó lo suficiente para que él lo viera, y luego retrocedió hacia la ventana. «Justo bajo tus pies», dijo, «durante 28 años. Y mientras tú estabas tan ocupado creyendo que yo no era nadie, acabo de hacer que confesaras cada crimen que cometiste». En ese preciso instante, la oscuridad bajo el faro estalló en luz cuando una fila de vehículos llegó corriendo hacia él, todos a la vez. Warren se lanzó hacia Grace, pero ella ya se había pegado a la esquina, aferrando el paquete de documentos contra su pecho. Y justo cuando él estiraba la mano para alcanzarla, un estruendo tremendo estalló abajo. El sonido de una puerta siendo forzada, seguido de pasos golpeando la escalera de caracol. Warren se quedó congelado, y por primera vez, algo apareció en su rostro sereno que ya no podía controlar. Al pie de la torre, entre el resplandor cambiante de las luces de los vehículos, Bruno corrió a bloquear el paso, pero una figura familiar salió de la oscuridad a su encuentro. Colt, que conocía cada uno de los hábitos de Bruno después de tantos años, los sometió con rapidez,
empujándolo contra el frío suelo de piedra y sujetándolo ahí hasta que agentes con insignias federales entraron, y le cerraron las esposas en las muñecas. Dentro del cuarto de piedra, Warren giró buscando una salida. Pero solo estaba la ventana tapiada y la puerta de acero, ahora llena de sombras de gente avanzando hacia él. Miró a Grace, luego el paquete en sus manos, y una risa seca se le escapó de la garganta. «¿Crees que ganaste?», dijo, todavía tratando de conservar su arrogancia, incluso mientras sus manos empezaban a temblar. «No eres más que una camarera. No entiendes nada de este mundo. Yo lo construí con mis propias manos. Sobreviví a hombres 100 veces más capaces que tú. Enterré a hombres que ni siquiera te atreverías a mirar a los ojos». Grace no retrocedió. Se paró firme y sacó el pequeño dispositivo de su manga, levantándolo para que él pudiera ver la diminuta luz roja todavía parpadeando, indicando que la transmisión seguía activa. «Cada palabra que acabas de decir», le dijo, «fue escuchada. Y no solo por mí». La puerta de acero se abrió por completo, y Nadia Whitlock entró, seguida por agentes federales, y justo detrás de ella entró Elliot. Sus ojos encontraron a Grace de inmediato, recorriéndola de pies a cabeza para asegurarse de que estuviera bien. Y en esos ojos grises, Grace vio toda una tormenta de miedo disolviéndose en un alivio abrumador. Nadia se paró frente a Warren y levantó su placa. «Warren Kessler», dijo, con la voz dura como el acero. «Queda arrestado. Y la confesión que acabas de hacer sobre Frank Mercer, los testigos, y la contadora de hace 29 años, quedó grabada y transmitida en vivo a la oficina de la Fiscalía Federal». Warren se quedó parado bajo las luces duras, rodeado de rostros fríos. Y entonces sucedió algo extraño. La arrogancia en su rostro fue desapareciendo poco a poco. Pero lo que la reemplazó no fue miedo ni rabia. Fue algo casi parecido al alivio. Los hombros se le hundieron, como si un peso que había cargado durante 30 años finalmente se hubiera depositado en el suelo. Miró a Grace, y cuando habló, su voz había cambiado. Más suave ahora, más humana. «¿Sabes?», dijo. «Busqué a tu madre durante décadas, y finalmente la encontré justo cuando enfermó y la internaron en ese hospital». Grace se quedó quieta. Warren asintió despacio, con la mirada perdida. Sabía dónde estaba. Sabía el nombre que usaba. Sabía que trabajaba de enfermera en el hospital de la colina. Pero mi gente solo descubrió su rastro hace unos meses, justo cuando ya se estaba yendo. Para cuando mis manos pudieron alcanzarla, ella ya estaba dando sus últimos alientos. Me paré en ese pasillo una sola vez, mirando a través del vidrio, comprendiendo que la muerte me iba a robar mis respuestas. Así que la dejé morir en paz, sabiendo que tú eras la única llave que quedaba. Grace sintió un frío extenderse por todo su cuerpo. «¿Por qué?», susurró. Warren guardó silencio un largo momento. «No lo sé», dijo. «Tal vez porque cuando la vi así, después de todos esos años, de repente entendí que ella ya había ganado. Había vivido una vida. Te había tenido a ti. Y todo lo que yo tenía era una obsesión y un imperio construido sobre sangre y huesos. Dejé que muriera en paz». Y eso, agregó, con la comisura de la boca levantándose en una sonrisa cansada, tal vez fue lo único decente que hice en toda mi vida. Tu madre murió por una enfermedad, niña, no por mi culpa. Al menos le permití eso. Entonces extendió ambas manos y dejó que los agentes le colocaran las esposas en las muñecas sin oponer resistencia, y mientras lo llevaban pasando junto a Grace, se detuvo un último momento y la miró. Ella debió haber estado muy orgullosa de ti, dijo suavemente, y luego se alejó hacia la noche. Grace se quedó de pie en el centro del cuarto, todavía sosteniendo el paquete de documentos contra el pecho, y a través de la ventana, ahora despojada de sus tablas de madera, el haz del faro barría en un círculo brillante la oscuridad, y brilló directamente sobre su rostro empapado de lágrimas, como si su madre, desde algún lugar lejano, por fin pudiera descansar en paz. El juicio de Warren Kessler duró meses, y cuando se dictó la sentencia final, los años se sumaron hasta cubrir el resto de la vida de un hombre que había pasado toda ella sembrando oscuridad. Los documentos que Diane Ayobay había escondido bajo el faro durante 28 años resultaron ser tan completos y contundentes que ningún abogado pudo revertirlos.
3 décadas de crímenes registradas con detalle meticuloso por una mujer que alguna vez creyó no tener ningún poder, pero que en silencio se había preparado para un día en que por fin se hiciera justicia, un día que ella sabía que no viviría para ver. En el registro oficial del caso, el nombre de Diane fue honrado como el de una testigo que había preservado la verdad con valentía, al costo de toda su vida. Y Grace estuvo parada frente a esa página durante mucho tiempo. Porque por primera vez, la madre que ella siempre había creído era solo una enfermera callada. Era vista por el mundo tal como realmente había sido, una mujer de un valor extraordinario. Nadia Whitlock se aseguró personalmente de eso, y también se aseguró de que Frank Mercer, el hombre que había elegido la bondad en un mundo que no tenía lugar para ella, fuera recordado con el respeto que merecía. Colt, eligiendo enfrentar las consecuencias, se entregó voluntariamente a las autoridades federales, aunque enfrentaba años de prisión por su cooperación pasada con la organización criminal. Caminó hacia su sentencia con la cabeza en alto, sabiendo que, en la hora crucial y definitiva, había honrado la memoria del hombre que una vez salvó a su familia. En cuanto a Grace, nunca volvió al restaurante, pero tampoco permitió que lo que había vivido definiera quién era. Usó la compensación otorgada a las víctimas y testigos para perseguir el sueño que había dejado atrás muchos años antes. Se inscribió de nuevo en la escuela de enfermería y terminó el camino que la pobreza y la responsabilidad le habían obligado a abandonar. En las aulas, rodeada de gente mucho más joven que ella, ya no se sintió invisible. Por fin comprendió que, durante toda su vida, había creído que era el tipo de persona a la que los demás podían dejar atrás. Una sombra silenciosa sirviendo café y limpiando mesas mientras a nadie le importaba lo suficiente como para mirarla. Pero la verdad era que nunca había sido invisible. Su madre la había visto, y la había amado lo suficiente como para sacrificarlo todo. Y un hombre que alguna vez había creído no ser capaz de amar, también la había visto, incluso desde la oscuridad. Elliot cumplió lo último que Frank le había pedido. Sacó a la luz todo el imperio, cooperó por completo con Nadia, y desmanteló pieza por pieza el mundo criminal que su padre adoptivo alguna vez había soñado con limpiar. Y aunque ese camino le costó su poder y casi todo lo que alguna vez lo había definido, jamás se sintió más libre. Una tarde de finales de primavera, cuando el calor empezaba a regresar a la bahía de Narragansett, Elliot llegó ante Grace, no como un protector cumpliendo una promesa, no como una sombra vigilando desde la distancia, sino simplemente como un hombre parado frente a una mujer. Esta vez no había enemigos esperando del otro lado de la puerta, no había papeles que tuvieran que fingir, no había necesidad de pretender que eran amantes solo para sobrevivir la noche. Le dijo que durante 10 años la había protegido por una promesa. Pero que ahora se quedaba por ella, porque quería. Porque por primera vez en su vida, estaba eligiendo algo para sí mismo, no por deber, sino desde el corazón. Y Grace, que había pasado toda su vida esperando a que alguien se quedara, por fin creyó que alguien de verdad había elegido quedarse por ella. Juntos, caminaron hasta la orilla del agua, donde su madre alguna vez le había tomado la mano y había señalado hacia la luz. Y cuando cayó la noche, el faro volvió a brillar, dibujando lentos y cálidos círculos sobre la bahía. Y dentro del corazón de Grace resonaron las palabras que su madre le había dicho de niña, que mientras pudiera seguir viendo la luz, significaba que alguien, en algún lugar, la esperaba para volver a casa, y que nunca estaría verdaderamente sola. Por primera vez en su vida, creyó esas palabras con todo su corazón, porque por fin entendió que la luz nunca se había apagado, y que en realidad jamás había habido un momento en que estuviera tan sola como alguna vez había creído. La historia de Grace nos recuerda algo simple pero profundo, que la dignidad de una persona no viene de su estatus ni de su riqueza. Y que incluso quienes parecen más pequeños e invisibles, una camarera cansada, una madre callada, una persona que alguna vez perdió el camino y luchó por regresar, cargan dentro de sí una fuerza y un valor que nadie tiene derecho a negarles. Toda persona merece ser vista, escuchada y tratada con respeto. Porque detrás incluso de la apariencia más tranquila, puede haber toda una historia de un valor extraordinario. Y quizás la lección más grande sea esta, que no importa cuán doloroso haya sido el pasado, este no nos define. Lo que nos define es lo que elegimos construir una vez que finalmente conocemos la verdad. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like, compártela con alguien que creas que necesita escucharla. Y suscríbete a nuestro canal para que sigamos viviendo juntos historias con significado cada día. Nos encantaría saber qué sentiste con el camino de Grace. ¿Qué parte de esta historia se va a quedar contigo, su valentía,
el sacrificio silencioso de su madre, o la promesa cumplida fielmente durante 10 años. Y si alguna vez te has encontrado con personas en tu propia vida que parecían invisibles pero que cargaban corazones igual de extraordinarios. Déjanos un comentario y comparte lo que sientes desde lo más profundo de tu corazón, porque siempre leemos y valoramos cada palabra que decides compartir. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar la historia de hoy. Que todos los que están viendo este vídeo sean bendecidos con salud abundante, una vida llena de